Muy buenas noches desde Melon Bytes. He puesto un foco para iluminar un poquito este vídeo, al menos la intro, porque quiero hablaros de frontales. Como veis, multicomparativa, pero lo que he venido realmente es a ver si una linterna, un frontal que tiene unas valoraciones increíbles, un precio increíble en Amazon, pues puede ser aconsejable o no. ¿Nos engañan? ¿No nos engañan? ¿Qué ocurre con este frontal? 11 euros, 2000 lúmenes, algo ahí que no cuadra. Vamos a compararlo con los otros y además, hoy vengo lleno de cacharros, vamos a ver si nos podemos fiar un poquito del tema de los lúmenes. Vamos a ver la intensidad de estos 4 frontales. Estamos con el frontal que nos da la excusa para grabar este vídeo, el Buchlar. Es un frontal que me dejó un poco impresionado el precio que tenía, lo que prometía y las valoraciones que tiene. Creo que exagera, obviamente, en los lúmenes. El haz centrado, el que tengo ahora, no está mal. Ahora veis el haz cercano, que tampoco está mal. Decentes, o sea, ilumina bastante bien el foco centrado. Bueno, y aquí tenemos mi querido NU25, un frontal plenamente ultralight. Pero de admitir que la iluminación de este frontal es increíble. Lo que vengo realmente es a comparar usabilidad, a comparar, no sé, sensaciones de uso, a comparar lo bien o mal que está cada una. Ahí tenéis la iluminación que nos hace la Buchlar, muy enfocada, ilumina bien lejos, pero se queda un poco escasa en general. ¿Ves la intensidad enseguida de la NU, la 25, y enseguida tenemos mayor iluminación? Aquí tenéis la iluminación de la NU25 en el camino. Como veis, la distancia no es excepcional, pero ilumina todo muy uniforme, muy bien, y sin embargo, pues la Buchlar da la sensación de que sí que llega casi a los árboles allí al fondo, pero la iluminación es menos uniforme, más un círculo y es un poco más escasa, así que ya podemos determinar que los 2000 lúmenes como que no. Aquí tenéis la NU27, que como veis, pues a la Buchlar la pasa por encima y estamos hablando, pues no sé si de 500 o 600 lúmenes, pero la iluminación es excepcional, llega muy lejos, como veis, y es muy uniforme. Luego puedo cambiarla incluso a luz más cálida aún, y pasamos a luz blanca, y en todas ellas mantiene la intensidad. Sin embargo, la Buchlar, como veis, esta sería a máxima intensidad y se queda un poquito escasa. Bueno, deciros que hasta ahora la NU27 me está sorprendiendo porque, hombre, era de esperar por un lado, pero a la NU25 la pasa un poco por encima. Mi querida NU25, creo que es un equilibrio perfecto de buena iluminación, está muy bien repartido el haz, pesa la más ligera de todas, creo con correa y todo 47 gramos, es casi la mitad que la Buchlar, depende, ya os digo, un poco el precio que lo encontréis, si la NU20 o la 25, creo que son unos frontales excepcionales. La que me ha sorprendido mucho, y haré ya una review más a fondo más adelante cuando la utilice más, es la NU27. No solo que sean 100 lúmenes más en máxima potencia, que muchas veces es lo que menos utilizamos, sino que en cada escala siempre nos aporta más y la batería nos va a durar un pelín más. Tiene luego el que podemos cambiar el color de la luz, que no es lo mismo
estar en nieve, que estar en zonas desérticas, que en zonas verdes. Nos podemos adecuar y buscar una luz más adecuada para ello. Y por último, la razón de este vídeo, la económica de Amazon, la Bluecar. Vamos a ver, al margen de que anuncien 2000 lúmenes, cosa que es absolutamente falso, esto tendrá en máxima intensidad unos 300 lúmenes, tiene sensor que yo no lo utilizo, una vez te acostumbres a los botones es un poco rollo. Sí tiene doble LED, uno más ancho, uno más enfocado, el que tiene focalizado es demasiado focalizado. Dice que tiene una batería de 1250 mAh, no sé la calidad de ella, viendo el precio no creo que sea muy allá. Ahora, que estáis buscando algo que funcione decentemente por un precio tirado como son 11 euros, pues no está mal. Que podéis ahorrar un poquito para una Nightcore, yo lo haría. Iluminando carretera con la Nightcore NU27. Bluecar. Está claro. Y ahora con la NU27 podría conducir.